Agradezco sinceramente al señor alcalde presidente, don José Luis Navas Nieto, y a la Corporación Municipal la oportunidad de compartir con todos ustedes algunas razones que hablan de las raíces de lo que es importante en la vida. Saludo a las autoridades, a la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, a los señores alcaldes, diputados provinciales, a los amigos, a los señores párrocos. Especialmente quisiera agradecer esta invitación a estar con todos ustedes aquí esta tarde al párroco del lugar, bueno, al que era hasta hace poco párroco del lugar, quien en terminología canónica se denomina ordinario, no porque lo sea ni mucho menos, sino porque hace las funciones ordinarias encomendadas al ministerio episcopal en su nombre. Es decir, quisiera agradecer mi presencia aquí esta tarde a don José Luis Rubio Willem, que muy generosamente ha hecho todas las gestiones. Saludo también al nuevo párroco que tienen todos ustedes en Carpio, a don Javier Nieto Flores. No me es difícil imaginar a don José Luis Rubio como a don Quijote, un Quijote con sotana. Bueno, con clériman, porque creo que don José Luis nunca se ha puesto la sotana. Que anda por el mundo, lanza en ristre, defendiendo causas nobles, no perdidas, como la causa de beatificación de Isabel la Católica, reina que bien conoció esta tierra del Carpio, por cierto. Una causa contra los molinos de viento de la manipulación histórica. Me presento ante todos ustedes como un estudiante de Salamanca, que lo fui, en esta tierra de buen pan y de buen vino. Uno de aquellos estudiantes que hacían noche en el Mesón de la Cruz, camino de su alma mater, en el histórico hospedaje situado en la calle Real de Carpio, a la izquierda en su salida hacia Fresno, y que perduró hasta época no muy lejana a nuestros tiempos. Un mesón en el que se paraban alegres, joviales y dicharacheros estudiantes de Salamanca, junto con seglares, pícaros, truhanes, soldados, galeotes, feriantes, mercaderes, arriadores de ganado, frailes mendicantes y alguna que otra santandariega. También se acercaría por allí, no lo dudo, alguna mujer del oficio, y no me pregunten de qué oficio, que ustedes ya saben y se imaginan. Un pregón no es un discurso político, ni una prédica religiosa, ni un engaño publicitario. Un pregón es una oportunidad para compartir lo que nos habla de lo esencial, lo que tiene que ver con aquello que es común a todos, lo que nos une como pueblo más que lo que nos separa. Un pregón a estas alturas de la historia es una oportunidad para afirmar la identidad de quienes han nacido o les han nacido, como diría Unamuno, en el Carpio, o de quienes han llegado hasta aquí movidos por los vientos de la historia. La globalización ha disuelto lo local, lo ha revitalizado. La velocidad que nos rodea nos supera y nos ha empujado a anclarnos en la identidad que tiene sus raíces en el lugar en donde nacemos, donde nos criamos, donde despertamos a lo que hace ser nosotros, lo más importante de nuestra vida, el amor, los amigos, los proyectos. Hablar en esta noche del Carpio es hablar de identidad compartida de quienes llevan el Carpio en su corazón. También significa hablar de las razones que nos ha legado la historia. La historia del Carpio, para ustedes, no tiene secretos. Yo he tenido la oportunidad en estos días pasados de hojear los magníficos trabajos de don Vidal González Sánchez, a quien, por cierto, conocí en una reunión de la comisión de la causa de beatificación de Isabel la Católica hace ya tiempo. Ciertamente, no sé si hay muchos pueblos de la provincia de Valladolid, incluso de Castilla, sobre los que haya similares estudios tan profundos. Entenderán ustedes que, en el caso de quien les habla,
tratándose de un periodista, tratándose de alguien que se dedica al periodismo, siendo el periodismo una historia del presente que aprende de la historia del pasado, un día del mes de julio se me ocurrió coger el autobús a la puerta de mi casa para llegarme hasta la Biblioteca Nacional de España, adentrarme en la sala de consultas y bucear para descubrir qué se ha dicho en la prensa histórica española desde el nacimiento mismo de los periódicos, por tanto, de los papeles periódicos del pueblo del Carpio. Podría decir que lo que buscaba era por qué motivos, razones y también quizás sin razones, el pueblo del Carpio había pasado a la historia en los papeles periódicos. ¿Por qué razones el pueblo del Carpio se había hecho famoso? Hay quien dijo que un periódico es una nación hablando consigo misma. Vamos a ver, por tanto, algunas pinceladas de lo que se ha escrito sobre esta preciosa villa de senderos y encrucijadas. Lo primero que encontré en los periódicos históricos españoles sobre el Carpio fueron sucesos. El periódico La Discusión, fundado y dirigido en sus primeros años por el célebre jurisconsulto y político Nicolás María Rivero, quien desde 1851 venía presidiendo el Partido Democrático, publicó lo siguiente el día 3 de diciembre de 1869. En el Carpio de Valladolid ha ocurrido días pasados un horroroso incendio que ha consumido 50 casas, dejando en la más completa miseria a la mayoría de sus vecinos. Vecinos que, como comprenderán ustedes, sobrevivieron al incendio y volvieron a construir sus casas. El siguiente periódico que habló del Carpio fue el periódico El Siglo Futuro, un periódico católico que defendía la causa carlista. El 22 de septiembre de 1893 publica lo siguiente: a la lista de pueblos que han sufrido grandes perjuicios por las pasadas tormentas hay que añadir el Carpio de Valladolid, donde el pedrisco destrozó casi toda la uva y causó contusiones a 3 obreros. Los sucesos son situaciones límites en las que las personas dan lo mejor y lo peor de sí mismo. Diario La Época, de 21 de agosto de 1904. Publica la siguiente historia referida a El Carpio. Una historia de heroísmo, de grandeza de alma, de profesionalidad. Dice así: en el pueblo del Carpio, Valladolid, elogiase la conducta heroica del médico de la localidad, don Abelardo Jiménez. El pueblo está siendo estos días presa de una violenta epidemia de viruela que tiene consternado al vecindario. Por temor al contagio, huyen todos de las viviendas de los afectados. Una mujer falleció días pasados, víctima de la viruela, y nadie atrevióse a dar tierra al cadáver. Enterado el médico, fue al cementerio, cavó la fosa y, dirigiéndose a la casa de la difunta desde allí, ayudado por 2 mozos del pueblo y por el viudo, condujo a hombros el cadáver por el pueblo hacia el cementerio, donde el señor cura rezó las preces de los difuntos. No dudo que el médico actual del pueblo sería capaz de hacer lo mismo que su colega de principios del siglo XIX. Igual hay aquí algún descendiente de los 2 mozos que ayudaron al médico a llevar el cadáver al cementerio.
Continúo. Periódico La Nueva España, 12 de julio de 1906. Este periódico era un periódico anticlerical y se caracterizaba por su ironía. Publicaba una sección titulada España en broma. Leemos el siguiente poema, el siguiente ripio o la siguiente copla. Hay un juez en el Carpio, Valladolid, que se encuentra el buen hombre lleno de enojo. Pues otro juez maligno vino a Madrid a quitarle la vara porque él es cojo. El juez de la cojera montó en el tren a alegar a su causa serias razones. El juez que denunciaba vino también y los dos se avistaron con romanones. Les recibió el ministro grave y cortés, se levantó galante de su sillón, inició su cojera dando un traspiés. Y al funcionario cojo del Carpio, Romanones le dio la razón. ¿Quién sería aquel juez cojo del Carpio? ¿Cómo se llamaría? No lo sé. Lo que sí sé es que Romanones, Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones, todopoderoso alcalde de Madrid, ministro en varios gabinetes de la monarquía de Alfonso XIII, jefe del gobierno en 2 ocasiones, presidente del Senado, terrateniente, empresario de minas y dueño de periódicos, fue una gran figura popular y poderosa que la gente increpaba a aquellos que demostraban ínfulas soberbias con esta pregunta: ¿quién te has creído que eres? ¿El conde de Romanones? Pues bien, Romanones era cojo desde niño por un accidente que tuvo con su padre. Otra noticia del Carpio en los periódicos históricos de España. El periodista que mejor insultaba de la España de entonces, el periodista que mejor insulta en la España actual, ustedes ya saben quién es, escribió sobre Romanones: un hueso más corto se pone de pie, es de Romanones, es un peroné. Pero sigamos con el Carpio en la prensa histórica de España. En este caso, el periódico El Universo, el 17 de abril de 1911. Leemos una de sus columnas titulada Los decanos de los párrocos españoles. A ver si ustedes se acuerdan de este párroco. Se leía en el texto: hace 2 meses iniciamos en esta columna una investigación para averiguar cuál era el cura párroco más anciano de España, cuál era el cura párroco que contaba en España más años de servicios parroquiales y cuál era el párroco que llevaba más tiempo al frente de una parroquia. Dice el periódico: era y sigue siendo nuestro propósito hacer objeto de una distinción especial a estos venerables ministros del Señor, que por espacio de tantos años se han dedicado a su servicio, y para ello contamos, más que con nuestros modestos medios, con el apoyo de algunas personas. Ya hemos recibido informaciones sobre el asunto, mas para depurarlas ante el juicio de nuestros lectores, por si contuvieran alguna inexactitud, las publicaremos en días sucesivos. Hoy nos limitamos a las informaciones sobre el punto, o sea, a las que se refieren al decano de los párrocos españoles. Primero, don Manuel Domínguez, cura de Campazo, León, 76 años. Segundo, don Primitivo Morrondo, cura de Cercedilla, Madrid, 77 años. Tercero, don Benito Gómez y García, cura del Carpio, Valladolid, nacido en 1833, ha cumplido 78 años. Tengo que decirles que al final descubrieron un cura mayor que don Benito, a quien no sé si le quedaron muchos años en el Carpio. De las personas pasamos a otro capítulo, el de las legítimas reivindicaciones de los habitantes del Carpio. ¿Piensan ustedes que los impuestos, que la subida de impuestos son cosas de este tiempo? ¿De un presidente que apuesta por
los autobuses y los trenes de cercanías y no por los Lamborghinis, ni mucho menos. En el periódico El Liberal, el 11 de enero de 1920, se publicó una columna de adhesiones a nuestra campaña contra un proyecto injusto, el aumento de la contribución territorial agraria. Comienza el texto diciendo que el alcalde, el juez municipal, el presidente del sindicato, algunos concejales y muchos labradores de Corral de Calatrava, Ciudad Real, se dirigen a don Rafael Gasset alentándole para que en el Parlamento defienda a la riqueza agrícola contra el proyectado aumento de la contribución territorial. En el mismo sentido que el comunicado anterior, se dirige al señor Gasset en un extenso y razonado escrito el presidente del Sindicato Agrícola de El Carpio, Valladolid, en nombre de la entidad que representa. Se prevén en dicha exposición las consecuencias lamentables que, si el proyectado aumento prevalece, sufrirá la agricultura del Carpio, que si hoy arrastra una vida mísera, llegará a la ruina absoluta. Hasta aquí la cita. Yo, sinceramente, no sé si la agricultura hoy en el Carpio, espero que no, esté arrastrando una vida mísera cerca de la ruina absoluta. ¿Y qué me dicen de lo que se publicó en el Diario Oficial de las Comunicaciones, que viene a ser como el boletín de Renfe, el día 21 de noviembre de 1927, en el que leemos: con el fin de facilitar la entrega de la correspondencia dirigida a los pueblos del Campillo, Fresno el Viejo y el Carpio, Valladolid, y para que aquella no sufra retraso alguno, cuando la expresada correspondencia sea transportada por la oficina móvil del Expreso Norte descendente, ésta la incluya en la saca que dice Medina Estación. Asimismo decimos que los carteros de El Campillo, Fresno el Viejo y el Carpio, Valladolid, quedarán relevados de salir a verificar el cambio de la correspondencia con las excepciones ambulantes del correo de Medina del Campo a Fuentes de Oñoro, y lo efectuarán solamente en lo sucesivo al paso de los trenes mixtos ascendentes y descendentes de Medina a Salamanca. Vamos, entiéndanme que esta noticia parece redactada por Óscar Puente, no sé si en un tuit. Hablando de la fama del Carpio ya en el presente y del presente. No sé si ustedes piensan que el Carpio tiene mucha o poca población, pero lo que no falta en el Carpio es vida. Existen las patrias porque existen las tierras, porque existe el amarillo tostado de la hierba otoñal, el azul acerado de la sierra presentida, el bélico escuadrón de las nubes galopantes sobre el cielo, el pastor con su capa parda y su callada bíblica, la chopera junto al arroyo, o esa torre ruinosa enhiesta por voluntad de sus sólidos fundamentos. Existe el Carpio y seguirá existiendo el Carpio porque hay vida. Una vida que es carácter, una vida que seduce, una vida que se impone y que es más grande que nuestra voluntad y nuestros deseos. Existe y existirá el Carpio mientras haya un solo nacido o nacida en el Carpio que dé testimonio público de un proyecto de vida común en la historia. El Carpio es una comunidad que se presenta hoy como tierra fecunda de espigas, fruto de esa permanente relación de lo humano con la naturaleza, suelo nutricio y horizonte de eternidad para tiempos en los que priman más las preguntas que las respuestas. Carpio ha sido históricamente y es lugar de partida y lugar de llegada. Trasciende con mucho las coordenadas geográficas para convertirse en una comunidad de vida por ser una comunidad con mucha historia. Seguimos siendo deudores de la identidad de la historia. Carpio permite que las raíces y razones de nuestra identidad nos hagan que nos reconozcamos y que reconozcamos a quien llega a nuestro pueblo. Mi admirado José Jiménez Lozano escribió que la historia y el alma colectivas, los sentires, pensares y vivires de Castilla son ciertamente fronterizos.
¿Acaso Carpio no es un pueblo de tierras fronterizas? El filósofo Ortega y Gasset, que no escondía su condición de castellanófilo, llegó a escribir, y esto sería muy importante que lo entendieran los políticos hoy, también los políticos de Cataluña, que dentro de España solo Castilla tiene verdadera historia. Unamuno, que buscaba la definición del ser castellano no muy lejos de aquí, entre las torres de Alaejos, la encontró en este paisaje que le dio forma, uniforme, duro, solitario. El hombre en Castilla se achica en los campos infinitos, esos campos de los que García Morente decía que solo son campos porque solo necesitan ser campos. Azorín, cantor de Castilla, escribió como descripción también del Carpio que los días de rebullicio ciudadano he venido a pasarlos a un pueblecillo de la meseta castellana. Todo el silencio, toda la rigidez, toda la adustez de esta noble vida castellana está concentrada en los rebaños que cruzan la llanura lentamente y se recogen en los oteros. Mirad este Rabadán, envuelto en su carpa recia y parda, silencioso todo el día, durante todo el año, contemplando el cielo azul sin nubes, ante el paisaje abrupto y grandioso de la montaña. El campo castellano, castizo, histórico, noble, austero, grave y elegante en el ademán, corto y sentencioso y agudo en sus razones. El alma de Castilla, el fondo de la raza, lo que no pasa, lo que perdura, lo que está en estos hombres desconocidos, que no son literatos, en los que no existe retórica alguna, los hombres de Castilla, y que sin embargo nos dicen más de Castilla que todas las comedias y todas las novelas juntas. Aún no les he dicho que yo nací en Santander, el puerto de Castilla, y que estoy casado con una mujer de Tierra de Campos, de Melgar de Arriba, por cierto, cuyo alcalde, don José Andrés García Moro, está aquí con nosotros, y que el mismo poeta que cantó a mi bahía también cantó a la Castilla milenaria del Carpio. Se llamaba Gerardo Diego y lo hizo con estos preciosos verbos: así es como te quiero, fresca y verde, Castilla de mis libros escolares. Cuando la honda mirada se nos pierde, ¿quién que no lo recuerde? Más allá de los siglos y los mares. Estampas de color de mis niñeces, acariciadas luego en la memoria. Cotas y aljubas, grebas y jaeces. Dichoso yo mil veces que no aprendí otra patria ni otra historia. Castilla impresa en todos mis sentidos, viniendo a mí, empapándome yo de ella. Castilla en frutos, tierra, palomares y nidos. Los frescos estallidos del viento en su basquina de doncella. Castilla en la historia y geografía efímera del año y milenaria. Castilla o sobre España, en este día a besarte venía tu invisible mejilla planetaria. Existe el Carpio y seguirá existiendo para la historia el Carpo. Existe el Carpio porque existen los hombres y las mujeres del Carpio, con vocación de trabajo, con vocación de tierra, con vocación de futuro, con vocación de eternidad. No me queda más que agradecer la invitación, felicitar las fiestas, dar la enhorabuena a las reinas salientes y a las reinas entrantes y gritar con todos ustedes: ¡viva la Virgen de la Consolación! ¡Viva! ¡Viva el Carpio! ¡Viva! ¡Viva Castilla y León! ¡Viva! Y ¡viva España siempre! ¡Viva! Muchas gracias.